Homilía sobre la transfiguración del Señor. Preliminares de la transfiguración. Confesión de Pedro. La lectura del Evangelio, amadísimos, que mediante nuestros oídos corporales ha penetrado en lo interior de nuestra alma, nos invita a la inteligencia de un gran misterio, a lo cual, auxiliados por la gracia de Dios, llegamos con más facilidad si fijamos nuestra consideración a lo que hace poco hemos referido. Jesucristo, estableciendo aquella fe que llama a los impíos a la justicia y resucita a los muertos a la vida, por medio de obras portentosas, confirmaba las enseñanzas dadas con su doctrina a sus discípulos, a fin de que le reconocieran por unigénito de Dios e Hijo del hombre, ya que creer lo uno sin lo otro no hubiera aprovechado para la salvación, y era igualmente peligroso creer que nuestro Señor Jesucristo era Dios y no era hombre, como pensar que no era Dios sino solo hombre, ya que ambas verdades debían ser confesadas. Esto es, que en él la verdadera divinidad estaba unida a la humanidad, y la verdadera humanidad a la divinidad. Para confirmar, pues, el conocimiento salubérrimo de esta fe, había preguntado el Señor a sus discípulos qué creían o qué sentían de él entre las muchas opiniones existentes. A esto, el apóstol Pedro, elevándose por revelación del Padre Celestial sobre lo corpóreo y humano, vio con los ojos del alma al Hijo de Dios vivo y confesó la gloria de la divinidad, ya que no se fijó solo en la sustancia de la carne ni de la sangre. Y agradó tanto al Salvador esta sublime confesión de fe, que por benignidad divina recibió Pedro la sagrada firmeza de la piedra inviolable sobre la cual está edificada la Iglesia. Las puertas del infierno y las leyes de la muerte no pueden prevalecer contra ella, y en la resolución y retención de todas las causas, cuanto Pedro resuelve en la tierra es ratificado en el cielo. Protestación y corrección de Pedro. La firmeza de la fe necesaria a los apóstoles. Mas era necesario, amadísimos, que este elevado conocimiento que acababa de alabar el Hijo de Dios fuese instruido en el misterio de la sustancia inferior unida al Verbo, no fuera que la fe de los apóstoles, elevada a la confesión de su divinidad, juzgara que las ignominias de la naturaleza humana eran indignas de un Dios impasible, y creyeran que de tal manera la naturaleza humana estaba glorificada en Cristo, que ni podía sufrir ni morir. Por eso, al decir el Señor que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí muchas cosas por parte de los ancianos, de los escribas y príncipes de los sacerdotes, que debía morir y resucitar al tercer día, habiendo rechazado al bienaventurado Pedro, en quien ardía el fervor de la confesión que la luz de lo alto le había hecho tributar a la divinidad del Hijo de Dios, con una libertad y repugnancia que creía religiosa, la idea de que su maestro pudiera sufrir todos estos ultrajes y el oprobio de una muerte cruel. Jesús le corrigió benignamente, animándole a participar con él de su pasión. Confróntese Mateo 16, 21 y 20, 17, 19. La siguiente exhortación del Salvador sugirió, en efecto, y enseñó que los que quisieran seguirle tendrían que renunciar a sí mismos y despreciar los bienes temporales, por la esperanza de los eternos, pues salvará su alma el que no teme perderla por Cristo. Confróntese Mateo 16, 25. Para que adquiriesen los apóstoles una inquebrantable fortaleza, y no temblasen ante la aspereza de la cruz, para que no se avergonzasen de la pasión de Cristo, ni tuviesen por denigrante el padecer lo mismo, ya que podrían con los suplicios de la tortura ganar la gloria del reino. Tomó a Pedro, a Santiago y al hermano de éste, Juan, y subiendo con ellos a un monte elevado, les manifestó el esplendor de su gloria.
aunque admitían en él la majestad divina, con todo, desconocían el poder oculto de su cuerpo. Por eso les había prometido anteriormente que no gustarían la muerte a algunos de los discípulos que con él estaban, antes de ver al Hijo del Hombre venir en su realeza, es decir, en la majestuosa claridad que pensaba manifestar como perteneciente a la naturaleza humana que había asumido. Porque aquella otra inefable e inaccesible visión de la misma divinidad que se reserva en la vida eterna para los limpios de corazón, de ninguna manera podrían verla y comprenderla los que estaban revestidos aún de la carne mortal. La transfiguración, su utilidad para los apóstoles y para la Iglesia. De tal modo manifiesta el Señor su gloria ante los testigos elegidos, y con tal resplandor hace brillar esa forma corporal que le es común con los demás mortales, que semeja su rostro el del fulgor del sol, e iguala el vestido de la blancura de la nieve. Con esta transfiguración pretendía especialmente sustraer el corazón de sus discípulos al escándalo de la cruz, y evitar que la voluntaria ignominia de su pasión hiciese flaquear la fe de los que iban a ser testigos de la excelencia de su divinidad oculta. Fundamentábase también, con no menor providencia, la esperanza de la Santa Iglesia, pues reconocería en la transfiguración del cuerpo místico de Cristo la transformación con que iba a ser agraciado, ya que puede prometerse cada miembro participar de la gloria que con anterioridad resplandece en la cabeza, lo cual había predicho ya el Señor al hablar de la majestad de su venida. Entonces resplandecerán los justos como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Confirma esto mismo el apóstol Pablo al decir: tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación de la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Romanos 8:18. Y en otra parte, estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mas cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces también vosotros resucitaréis con Él a la gloria. Colosenses 3:4. Conformidad entre los dos testamentos. Sin embargo, los apóstoles que debían ser robustecidos en la fe e iniciados en el conocimiento de todas las cosas, encontraron en este prodigio otra enseñanza. En efecto, Moisés y Elías, esto es, la ley y los profetas, aparecieron hablando con el Señor a fin de que se cumpliese perfectamente, en presencia de estos 5 hombres, lo que está escrito. Será firme toda palabra proferida en presencia de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15 y Mateo 18:16. ¿Qué hay más estable y más firme que esta palabra? Para proclamarla resuena acordemente la doble trompeta del Antiguo y del Nuevo Testamento, y todo lo que ha servido para testimoniarlo en los tiempos antiguos se encuentra en el Evangelio. Las páginas de ambas alianzas se confirman mutuamente, y aquel que había prometido los símbolos antiguos, bajo el velo de los misterios, lo manifiesta con toda claridad y certeza el resplandor de su gloria presente. Porque como dice San Juan, la ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Juan 1:17, en el que se cumplen la promesa de las figuras proféticas y el sentido de los preceptos de la ley, pues por su presencia enseña la verdad de la profecía y por su gracia hace posible la práctica de los mandamientos. Proposición de Pedro. Animado pues el apóstol Pedro con la revelación de estos misterios, y hastiado de todo lo mundano y terreno, sentíase arrebatar, como en una especie de éxtasis, por las cosas celestiales, y lleno de gozo con la contemplación, quería morar con Jesús allí en donde se regocijaba con la visión de su gloria. Esto es lo que le movía a exclamar: Señor, qué bien se está aquí,
Si quieres, levantaremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 27:4. Pero nada contestó el Señor a semejante insinuación, para indicar que sin ser malo, estaba fuera de orden lo que pedía, ya que no puede salvarse el mundo sino por la cruz de Cristo. También para ilustrar con su ejemplo la fe de los creyentes, los cuales, sin dudar de las promesas de la bienaventuranza, deben pedir entre las tentaciones de esta vida, antes los sufrimientos que la gloria, pues el sufrir debe siempre preceder al gozar. La nube luminosa y la voz del Padre, sentido de sus palabras, la unidad del Padre y del Hijo. Hablando aún Pedro, he aquí que una nube luminosa los envolvió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en el cual me he complacido. Escuchadle. Mateo 27:5. Sin duda alguna, el Padre estaba presente en el Hijo, y en la claridad que el Señor había temperado ante la mirada de sus discípulos. La esencia del que engendra no está separada del unigénito. Mas para evidenciar la propiedad de cada persona, la voz que sale de la nube anuncia al Padre a los oídos, como el resplandor que emana del cuerpo revela el Hijo a los ojos. Al oír la voz, los discípulos cayeron de bruces en el suelo y temieron mucho, no tanto de la voz del Padre, cuanto de la majestad del Hijo. En efecto, por una inteligencia más profunda comprendieron la unidad de la divinidad en uno y en otro. No dudando en su fe, no distinguieron en el temor. Este testimonio divino fue pues amplio y múltiple, y el valor de sus palabras da a entender mucho más que el sonido de la voz, cuando dijo el Padre: Este es mi Hijo muy amado, en el cual me he complacido, escuchadle. Por ventura no dice claramente: Este es mi Hijo, el cual recibe de mí y posee conmigo un ser eterno, ya que ni el engendrador es primero que el engendrado, ni el engendrado es posterior al engendrador. Este es mi Hijo. No nos separa la divinidad, ni nos divide el poder, ni nos diferencia la eternidad. Este es mi Hijo, no adoptivo, sino propio, no creado por otro, sino engendrado por mí mismo, ni pertenece a otra naturaleza semejante a la mía, sino que nacido de mi sustancia es igual a mí mismo. Este es mi Hijo, por quien fueron hechas todas las cosas, y sin él nada se hizo. Juan 1:3. Hace lo mismo que yo hago, y cuantas cosas yo obro, también las realiza él, unido conmigo inseparablemente. Pues en el Padre está el Hijo, y en el Hijo está el Padre. Jamás se ha dividido nuestra unidad. Y aunque yo soy el que he engendrado y otro el que yo he engendrado, sin embargo no podéis tener de él una opinión diferente de lo que podéis pensar en mí. Este es mi Hijo, el cual no arrebató la igualdad que tiene conmigo, ni la usurpó presuntuosamente, sino que permaneciendo en la condición de mi gloria, para realizar el común consejo de la reparación humana, inclinó la inmutable divinidad hasta la condición de siervo. Sigue el mismo tema, misión del Hijo. Escuchad sin hesitación alguna a aquel en quien yo me complazco, cuya enseñanza me manifiesta, cuya humildad me glorifica, pues es la verdad y la vida. Juan 14:6. Mi poder y mi sabiduría. 1 Corintios 1:24. Escuchad al que han anunciado los misterios de la ley y han cantado la voz de los profetas. Escuchadle, que ha redimido al mundo con su sangre. Ha atado al diablo y le ha arrebatado sus armas. Mateo 12:29. Que ha roto la cédula del pecado. Colosenses 2:14. Y el pacto de la prevaricación. Escuchadle, que abre el camino del cielo y por el suplicio de la cruz os prepara la escala para subir al reino. ¿Por qué tembláis de ser redimidos? ¿Por qué teméis desahuciados de ser curados? Que se realice esto,
que como yo lo quiero, lo quiera Cristo. Arrojad de vosotros el temor carnal, y armaos con la constancia que inspira la fe, que es indigno de vosotros que temáis en la pasión del Señor, lo que con su auxilio no teméis en su propio fin. Enseñanza de la transfiguración para la Iglesia y para cada cristiano. Estas cosas, amadísimos, no fueron dichas para utilidad de los que las oyeron con sus propios oídos, sino que en la persona de estos tres apóstoles, toda la Iglesia recibe lo que vieron sus ojos y escucharon sus oídos. Robustézcase, pues, la fe de todos, según la predicación del Santo Evangelio, y no se avergüence nadie de la cruz de Cristo, por la cual ha sido rescatado el mundo. Nadie tema por lo mismo en sufrir por la justicia. 1 Pedro 3:14. Ni dude en recibir la recompensa prometida, pues por el trabajo se va al descanso y por la muerte a la vida. Él ha tomado en efecto toda la debilidad propia de nuestra humildad, y si permanecemos en su confesión y en su amor, Juan 15:9, venceremos en lo que Él ha vencido, y recibiremos lo que Él ha prometido. Porque ya se trate en practicar los mandamientos o soportar lo adverso, siempre debe sonar en nuestros oídos la voz del Padre que ha dicho: Este es mi Hijo muy amado, en el cual yo me he complacido, escuchadle, el cual vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.